El Señor siga bendiciendo todas nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar en... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? A ver, Jordan, ¿qué versículo? A ver. ¿Ah? 32. Está bien. Ahí nos quedamos. Vamos al 33. Padre, te doy gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos de que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Tú no has mudado, tú no has cambiado, Señor. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Dice así, en la versión Nueva Internacional: en el corazón de los sabios mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El rey favorece al siervo inteligente, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Tomen asiento, ¿eh? El tema es practicando la justicia con la lengua de los mansos y humildes. ¿No? Aquí el tema va a estar dando vueltas sobre la lengua. Pero la lengua no es la lengua no acciona por sí mismo, ¿no? La lengua va a hacer o a decir o a hablar lo que la mente, y principalmente en el corazón, en lo más profundo del ser humano, al final, tarde o temprano, sale por la boca. Y es a través de la lengua que se va a manifestar. Y está unida a la sabiduría, ¿no? Si tú realmente has estado atento a estas enseñanzas y las has estado meditando, leyendo, reflexionando en ellas, has ido creciendo en la gracia y poco a poco estás siendo sabio. Pero si tú solamente eres un oyente que ni oye la palabra, porque a veces escuchas un murmullo cuando aquí se predica, otros por lo menos la escuchan, pero al final no la tomas en cuenta, dice que eres un necio, ¿no? Y que estás realmente en grave peligro, ¿no? Porque más fácil es para un impío que está afuera, que no conoce las cosas de Dios, absolutamente, que para ti. Porque ya tú, al oír y al entender muchas veces lo que se te ha enseñado y no lo pones en práctica, y aún haces todo lo contrario a lo que ellos te dicen, prácticamente estás en un grave problema con Dios, ¿no? En el versículo 3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar. En la Reina Valera dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay lugar que nadie de los que estamos aquí nos podemos escapar. Así nos metamos en el mismo infierno, ahí Dios está, ahí viendo todo lo que hay en nuestros corazones, todo lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo. Estaba mirando en estos días que la generación Z, ¿no?, que algunos de ustedes no pertenecen, ya no sé qué generación será, ¿no?, porque ya la Z es la que ya está pasando y está entrando otra generación que va a ser más crítica todavía que la Z. Se ha hecho una evaluación
y se ha medido la generación Z con la generación anterior y se ha encontrado por primera vez después de muchas décadas que su nivel intelectual está por debajo de la generación anterior, porque casi siempre, por lo general, la generación que va hacia adelante supera a la anterior. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo bastante relativo, ¿no? Nada es absoluto, todo es relativo, no hay verdad, todo es mentira. Aún muchos de los que estamos aquí no creemos en la verdad, que es la palabra de Dios, y vivimos en la mentira, ¿no? Entonces, o nos engañamos. Por lo tanto, nuestra mente que ha sido preparada por Dios y nuestro corazón que ha sido preparado por Dios para ir creciendo, para ir aumentando el conocimiento que los hombres van adquiriendo a través de los siglos, ahora ya no hay, porque el otro día Elon Musk decía, ¿no?, que a lo máximo se está 8 segundos en una página o algo que tienes que leer, ¿no? Es prácticamente, no lo leen, ¿no? Es a lo máximo 8 segundos ese es el promedio que están estandarizando, ¿no? Por eso dice acá, en el corazón de los sabios mora la sabiduría, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Es decir, aquí el proverbista habla de la importancia del corazón, ¿no? El corazón para el pensamiento antiguo y el de ahora también es todo el ser humano. Prácticamente en el corazón está todo lo que el hombre es, ¿no? Aún para nosotros en la cultura occidental, vamos a decir de acá, de nuestra ciudad o nuestro país, no es tan profundo el entendimiento de lo que es el corazón, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, a una cultura ya de la serranía, en los Andes, o vas a la selva, a las etnias, a las culturas, su pensamiento es más profundo que el nuestro. Para ellos el corazón es prácticamente lo que dirige su vida, ¿no? Aunque ellos no saben muchas veces lo que significa el corazón, pero para ellos el hombre interior tiene más importancia que el hombre exterior. Y eso para los judíos era así, ¿no? Entonces para el judío en el corazón estaba la mente, las emociones, el conocimiento, la conciencia, las fuerzas, todo aquello que es el hombre, todo prácticamente, y el cuerpo prácticamente reaccionaba a lo que el corazón determinaba. Entonces el objetivo de todo lo que tú y yo leemos en la palabra o estudiamos en la palabra o Dios nos hace entender su palabra es para tenerla en el corazón, es que se quede grabada en el corazón. Pero esa obra no la hace el hombre, esa obra la hace el Espíritu de Dios en aquellos que se humillan, en aquellos que realmente entienden y comprenden que necesitan vivir de Dios, ¿no? Entonces, si la generación Z está en esa condición, que no retienen, que es poco lo que realmente están adquiriendo, por eso que usted ve los multimillonarios, hay multimillonarios que solamente son influencers, ¿no? Es decir, gente que maneja bien las redes sociales y se llena de dinero. Por eso también usted ve que cada semana mueren 1 o 2 o 3 influencers, ¿no? Que los matan porque llegan a un nivel que quieren más dinero y comienzan a entrar en cosas que no deben hacer y al final de cuentas o se suicidan o los matan, ¿no? Usted mire, toda la semana va a haber, mínimo mueren 2 a 3 influencers toda la semana, hombres o mujeres, algunas de forma violenta, en una forma muy fuerte, porque ellos entran a temas muy delicados, a temas que no deben entrar. Por ejemplo, en México se meten, para ganar más gente, se meten con los narcotraficantes, ¿no? Y los narcotraficantes tienen todo un sistema, ya está demasiado, ellos no te llaman la atención, sencillamente van y te matan, no seas mujer, tengas hijos, lo que sea. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque su corazón, como la gente, su corazón no los hace funcionar, no está funcionando como realmente debe de ser, es su mente, es los sentimientos lo que impera.
En cambio, acá dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Es decir, en el corazón de la persona que es prudente. Ya dijimos hace como 3 o 4 semanas que enseñé. Prudente es una persona que discierne, ¿no?, entre el bien y el mal. Una persona que va adquiriendo conocimiento, aún natural, ¿no? Un conocimiento a veces natural. A veces ni siquiera se necesita tener un conocimiento del espíritu para saber qué es bueno y qué es malo, porque la misma conciencia del ser humano que Dios le ha dado sabe distinguir entre lo malo y lo bueno, entre lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Pero cuando ya es cristiano, el Espíritu Santo hace esa labor de afirmar en tu corazón las cosas que debes hacer y las cosas que no debes hacer. Entonces, eso hace la persona prudente, es decir, la persona que tiene cuidado de tomar decisiones, que siempre está considerando tomar una decisión, que no la toma por tomar. Por eso Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los juveniles? Los adolescentes, ¿no? Los adolescentes hacen las cosas y a veces piensan después de que han hecho algo malo, a veces, ¿no? O sencillamente a veces planifican todo y piensan que nadie les va a ampallar o que nadie se va a dar cuenta de las cosas que están haciendo. Y a veces son tan torpes o tan tontos que fácilmente uno se da cuenta de lo que están haciendo, pero ellos creen que nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces no son prudentes, no saben, ¿no? En cambio el prudente, todo lo que es bueno para él, todo lo que, en cuanto más si está convertido a Cristo, toda la palabra de Dios, él lo va procesando y le pide al Espíritu Santo que le haga no solamente entender, sino más allá, que quede grabado en su corazón. ¿Para qué? Cuando ya la palabra de Dios se va grabando en el corazón, va formándose a Cristo en nosotros, ¿me entiende? Porque el objetivo de la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo, ¿no? Cuando tú vas al Nuevo Testamento vas a entender que la palabra es Cristo. Cuando tú logras entender la palabra de Dios y el Espíritu Santo te hace entender y esa se graba en tu corazón, tú vas a tener vas teniendo poco a poco la característica de Cristo Jesús, ¿me entiende? Entonces dice, el corazón del prudente reposa la sabiduría, es decir, descansa la sabiduría. Es decir, una persona que es prudente, entonces la sabiduría se asienta y se queda, se afirma. Es decir, se vuelve tu baluarte, se vuelve tu fortaleza para cualquier cosa que tú tienes que tomar. Entonces la sabiduría se vuelve tu fortaleza. Eso es lo que está diciendo. Esta palabra, este versículo es clave, ¿me entiendes? Si tú logras entender este versículo, de la importancia de por qué tenemos que ser prudentes, de entender y pedir al Espíritu Santo que nos haga entender la palabra de Dios, primero que nos haga oír la palabra de Dios. Oír. Si oyes la palabra de Dios, ya avanzaste bastante ya. ¿No? Mucho has avanzado, ¿me entiendes? Pero si al oír la palabra de Dios, ahora le pides, quiero entender esa palabra. Quiero entender porque yo quiero vivir esa palabra. Entonces vas a ponerlo en práctica. Es decir, la única manera de entender la palabra es poniéndolo en práctica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la característica de mentir y miento siempre, soluciono mi problema mintiendo, facilito, miento. Pero ya, como yo estoy buscando de Dios y le estoy pidiendo a Dios que Él me ayude o que Él tome control de mi vida o le entrego mi vida realmente al Señor, Él va a hacer que cada vez que tú mientas tengas problemas. ¿Entiendes? Él se va a encargar de que cada mentira que tú dices, ahí mismo se va a descubrir. Es decir, rapidito va a salir la mentira. ¿Por qué? Porque tú se lo has pedido a Dios, que es la verdad. Porque la verdad es que, acá dice, no, Jesucristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él va a hacer posible que esa verdad, como tú estás mintiendo, se va a saber la mentira de tu verdad. Es decir, tu verdad es que tú eres mentiroso. Y el Espíritu Santo te va a demostrar que tú eres mentiroso. Cada vez que tú quieres mentir, va a salir, ¿me entiendes? Porque tú le estás pidiendo a Dios querer cambiar. Y el Espíritu Santo y Dios se va a encargar de avergonzarte, ¿me entiendes? ¿Hasta qué? Hasta que aprendas a no mentir, porque tú se lo has pedido a Dios. Por ejemplo, ya venciste eso, ya Dios te da la victoria, entonces has avanzado mucho, ¿me entiendes? Porque, y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué dice? Libre, libre de ti mismo, pero libre de que eres mentiroso, falso, hipócrita y cuanta cosa más. Como acá dice al final en el versículo 4, perverso, ¿no? Perverso. Es decir, Dios lo va a hacer, porque si tú te lo estás pidiendo, porque Él no lo... Entonces tú vas a ser prudente. Ya, y
¿Qué va a entrar en tu mente? Comienza a entrar en tu mente la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Vas conociendo a Dios. ¿Quién es Dios? Por la experiencia de la vida. Dice, pero mira, hice esto y yo pensé que nadie sabía. Y a veces la primera persona que te encuentras descubre tu mentira, ¿no? Y poco a poco vas conociendo que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, pero que también Dios te cuida, que Dios te protege. ¿Por qué? Porque Él, vamos a poner ahí un hermano que tiene el don de ciencia. Uno de los dones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo le dice a ese hermano, tal hermano ha hecho tal cosa. O sencillamente ese hermano te saluda y te dice, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué estuviste haciendo? Oye, y el hermano, en ese momento, él comienza a hablar cosas que tú has estado haciendo. Tiene el don de ciencia y el Espíritu Santo en ese momento le está diciendo todo lo que tú has hecho. Y tú dices, pero si yo solo estuve, nadie estuvo conmigo, nadie, solo yo, ¿cómo lo sabe? Es Dios, pues. ¿Me entiendes? Dios. O te pones de acuerdo y ni siquiera ha pasado una hora y ya sabes esa verdad, esa mentira que estás haciendo, ¿me entiendes? Estoy tratando de aplicarlo, ¿ya? Entonces lo que Dios quiere primero que seamos prudentes. ¿Para qué? El prudente es aquel que sabe discernir entre el bien y el mal. Tú eres prudente, no, esto no es correcto, soy prudente, no voy a hacer esto no me conviene mentir, Entonces ya, y poco a poco Dios va trabajando con tu vida, y vas aprendiendo lo que es vivir en la verdad, sin temor, te puedes acostar, no tienes ningún temor, no estás ahí, mira, no, acá tapé este hueco, tapé el otro, por todos lados, trata de tapar todos los huecos si no puedes, pero ya cuando ya vives en la verdad, no tienes problema. Entonces, ¿qué va haciendo Dios? Vas aprendiendo a ser sabio. Porque comienzas a temer a Dios. ¿Por qué temes a Dios? Porque vas conociendo a Dios. ¿Y dónde lo vas conociendo? En la palabra y en la experiencia diaria, ¿me entiende? Que vas adquiriendo de Dios. Pero dice, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué? La sabiduría no es conocida en medio de los necios. Cuando dice en medio es en el corazón. En el corazón de los necios la sabiduría no es conocida. Si tú haces cada vez, como dije la otra vez, tonterías, idioteces, estupideces, ¿no? Porque son a veces idioteces, estupideces, que cualquiera se da cuenta de la estupidez, de la idiotez que estás haciendo, te comportas como un idiota, ¿no? Y si crees que todo el mundo, nadie se da cuenta, pero eres idiota en lo que estás haciendo, eres un necio, eres un simple, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque en ti no mora la sabiduría, en ti no está sentada la sabiduría. No puede, ¿me entiendes? No puede, ¿por qué? Porque eres necio, ¿me entiendes? Porque eres necio. No puede Dios estar en una persona que vive de una manera contraria a la verdad, contrario al principio de la palabra, que no tiene temor de Dios, que dice con su boca, dice el necio en su corazón, Salmo 14:1 y Salmo 53:1, los dos salmos dicen lo mismo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, léanlo. Lo que tienen Biblia, hermano. El gran problema que tenemos, el otro día han hecho un diagnóstico que no conocen la Biblia ustedes. Mi esposa está asombrada, casi le da un infarto. Que le preguntan y no conocen los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, tú puedes venir aquí, esto no te garantiza que tú eres cristiano. ¿Quién te ha dicho que al venir acá tú eres cristiano? ¿Quién te ha dicho que por estar aquí ya tú eres cristiano? No. Tú eres cristiano o hijo de Dios cuando tú tienes una relación con Dios. Cuando eres prudente, cuando temes a Dios y Dios te hace sabio y te aparta del mal. Y tú te apartas del mal. Toma la decisión de apartarte del mal porque el Espíritu Santo te da el poder para apartarte del mal. Dice más, pero no es conocido en medio de los necios. ¿Te imaginas? Que tú crees que eres inteligente. Bueno, el ser inteligente no es que tú seas sabio. Hay muchos creyentes o hermanos que piensan, uy, qué inteligente es eso. Bueno, a veces las personas más inteligentes son las más terribles que hay, las más satánicas que hay, ¿no? Ahí nos están saliendo con este señor Einstein, que tenía todo un sistema, era de verdad, yo recién me estoy dando cuenta, yo no sabía a qué nivel era este hombre tan importante, ¿no? Que se movía por todo el mundo.
Él era asesor de los presidentes, asesor de la realeza, del reino de los reyes británicos, de los reyes de los europeos. Él les asesoraba, pero también a la vez los pervertía. Y llegó a un nivel tan bajo que al final estuvo ya llevando niñas, ya era la pedofilia. Es decir, ese hombre es terrible, hermano. Y ahí está Elon Musk, por ejemplo, está en la lista, ¿no? Elon Musk está en la lista. Y siguen saliendo personas que tú dices que no puede ser. Expresidentes de Latinoamérica, de todo el mundo, hermano. Es increíble los miles de páginas que están saliendo y videos y todo lo demás del poder que tenía este hombre, de la maldad. Era súper inteligente, era un dotado, es decir, tenía una inteligencia fuera de lo común. El ser inteligente no te garantiza que tú temas a Dios, por el contrario, eso te llena de vanagloria, ¿me entiendes? Te puede hacer un ególatra, un idólatra. Dice, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Serás como Dios. No le creas a Dios. Tú vas a ser como Dios. Y ese es el problema de muchos. Entonces, por eso dice, ¿no? En el necio no mora la sabiduría, no está sentada la sabiduría, no es su fundamento, no es su fortaleza, ¿me entiende? Por eso digo que este texto es clave para lo que, no solamente para esta porción, sino para nuestras vidas, ¿me entiende? Para todos nosotros. El versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación. La justicia. Este es importantísimo también. Y es raro, hermano, el día de hoy, es rarísimo ver un país que haya justicia. Estamos en una etapa por causa del enfriamiento de la iglesia, a nivel mundial, entonces el mundo está llegando a cosas cada vez más feas. Y no hay nación, es rarísimo ver una nación que no haya corrupción, hermana. Todas las naciones, en su gran mayoría, tienen corrupción. Tú vas a Japón, hay corrupción. Tú vas a Rusia, hay corrupción. Vas a la China, hay corrupción. En todos los países hay corrupción. No hay país, es rarísimo, no creo que haya, hermano. De verdad, hasta donde yo entiendo, no hay país que no haya injusticia. En todos los países hay injusticia. Y ese es por causa de nosotros, la iglesia. Por eso que el Señor dice, cuando termina la bienaventuranza, dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no, Benjamín? Nosotros sois la luz del mundo, nosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. ¿Y qué significa la luz? Donde hay tinieblas, ¿quién causa las tinieblas? El pecado, ¿no es cierto? La gente que vive en el pecado vive en la oscuridad. Entonces el pecado convoca a la oscuridad, no hay algo seguro hacia adelante. Ellos pueden pensar muchas cosas, pero hacia adelante de todo pecador hay oscuridad, hermano. Porque en cualquier momento el Señor puede castigarlos, ¿me entiendes? O sencillamente llevárselos. Entonces, por eso que hay tinieblas. Nosotros somos luz. Pero si no vivimos como verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Si no vivimos como verdaderos cristianos, todos los que están aquí, tus amigos saben que tú eres cristiano, te conocen como cristiano, trabajas tú, te conocen como cristiano, o como decían antes en broma, no, trabajas para el servicio secreto de la iglesia. Si todos en el colegio te conocen, en la universidad te conocen como cristiano, o te comportas igual que todos ellos. Si tú eres como ellos, no eres ni sal ni luz. ¿La sal para qué sirve? En ese tiempo servía no había frigider como ahora, entonces la sal se salaban las carnes, se le echaba una sal gruesa, es una sal así gruesa, y se salaba la carne. ¿Para qué? Para que no se pudriera. Entonces, ¿para qué está la iglesia? La iglesia está con cada testimonio de cada creyente, va Dios obrando a través de los creyentes para que las personas se vayan salvando y convirtiendo a Cristo, y ya cada uno de ellos no practique el pecado, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera, cuando practicamos el pecado, vamos a oler a muerte, ¿me entiendes? Porque la paga del pecado es muerte. Toda persona que vive en el pecado, cuando Dios huele a muerte. No está muerto todavía definitivamente, porque todavía se puede salvar mientras tenga vida física, pero si está en la tierra y vive en el pecado, vive bajo la muerte, ¿me entiendes? Porque
bajo esta condición está, porque la paga, cuando tú y yo pecamos, ¿qué recibimos como consecuencia? La muerte espiritual, la muerte espiritual. La muerte espiritual es que Dios está separado de ti, que Dios no puede tener comunión contigo, no porque Él no quiera, sino porque tú has tomado la decisión de no aceptar los principios de Dios. Tú lo has aceptado y has rechazado, ¿qué cosa? Los principios de Dios, por lo tanto tú eres una persona injusta. Por lo tanto tú eres una persona impía, no quieres vivir en la piedad, no quieres vivir en la santidad, no quieres vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Por eso dice en el 34, la justicia engrandece a la nación. ¿Cómo? Cuando una nación comienza a crecer la fe, o las personas que viven en esa nación comienzan a crecer en la fe, comienzan a vivir conforme a la palabra de Dios, poco a poco la nación va cambiando. Poco a poco la nación deja ya de practicar cierto tipo de pecado, ¿no? No se necesita que el 100% de las personas sean cristianos. No necesita que el 100% de las personas se conviertan. A veces con un remanente de un 10, un 20, 30, 15% hacia adelante, y viviendo realmente como verdaderos cristianos, va afectando a una sociedad. La va afectando para bien. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Hay 10 personas, vamos a poner en un lugar, y de esas 10 personas, de una u otra manera, hay 1 o 2 o 3 cristianos ahí. Y esos cristianos, si están en un trabajo, van a hacer y van a vivir como deben de vivir, deben hacer las cosas correctas, no van a impedir la corrupción, ellos no van a entrar en el sistema de corrupción, y de repente por ellos tiene que pasar un proceso que los que están atrás de él corrompen, pero ya llega él y él no impide que ese proceso siga adelante, y por lo tanto se cae todo el proceso. ¿Me entiendes? Vamos a poner que van a la municipalidad, ¿no? Y tú quieres sacar algo, y ahí todo el sistema es corrupto, y ya te dice, ¿cuánto vale? Ya, 300 soles, ya toma, 300. Pero esos 300 soles los reparten entre varios, pues no solamente es uno. O si no, hoy día tú me das, y a mañana a mí me dan el dinero, yo me quedo, pero en la próxima yo te hago el favor, ¿no? Como es también, ya tú sabes, en la policía también es lo mismo, el mismo sistema. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, el proceso se da normal, ¿me entiendes? Todo fluye. Viene el fiscal, también el fiscal está en el tema. Viene el juez, también el tema. Todo está corrupto, ¿me entiendes? Pero si alguien comienzan a salir por ahí, sale un policía que es probo y que no entra en la corrupción, él dice, no, yo no entro en eso. Se cae, ¿me entiendes? Ya, lo sancionan. Pero viene inspectoría de la policía, o viene la inspectoría o la auditoría de la municipalidad y chequea el proceso, y en la auditoría de la municipalidad Dios ha permitido que la mayoría sean cristianos. Entonces comienzan a hacer el proceso y no, dice acá no hay ningún problema, antes al revés, y comienza a sancionar a quienes, a los corruptos, ¿me entienden? Y poco a poco dicen no, cada vez hay más, se va llenando esa municipalidad, ya va teniendo más cristianos, entonces ya es difícil corromper en esa municipalidad, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, por cualquier lugar hay cristianos, y por ahí el proceso se cae. Entonces las personas que pagan denuncian, oye, pero yo te pagué y tú no has cumplido. Y ahí salen los problemas, salen en la televisión, denuncian en los periódicos, ¿no? Y comienzan a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ese grupo de cristianos comienza a vivir en la justicia, tiene temor de Dios, saben que no se debe hacer, saben aún su vida puede estar en peligro, pero igual ellos aman a Dios y ellos quieren vivir como sal y como luz. ¿Están entendiendo? Entonces es igual, no vamos a poner que dentro del grupo de ustedes no todos los que están aquí son cristianos. Hay alguien que comienza por ahí a hacer bromas feas o bromas muy feas, ¿no? O comienza a veces ya a irse a otro lado, ¿no? Entre hombres comienzan a manosearse, ahí a hacer cosas que no deben hacerse, ¿no? Entre hombres, ¿no? Y con la intención de hacer algo que no debe hacerlo entre hombres. Porque así hay, ¿no? Así es en el mundo. Se manosean los hombres y después terminan haciendo cosas que no deben de hacer. Y a ver, ya uno de esos está ahí, ¿no? Está acá y comienza a hacer eso. ¿Qué tiene que hacer? Al toque pararlo, ¿no? Pararlo. O si no decirlo, denunciarlo, ¿no? Igual, vamos a poner, de un momento a otro, tú encuentras a alguien fumando. Oye, ¿pero qué estás fumando? ¿Por qué fumas,
Y a la próxima vez no le dicen nada, y a la próxima no está fumando cigarrillos, sino está ya con la pasta básica, o que está con marihuana, o con hachís, ¿me entiendes? Está fumando. Y tú lo dejas ahí. O la próxima vez encuentras a otro tomando. Y tú dejas pasar eso. ¿Qué justicia estás practicando tú ahí? Tú eres un impío como él, así tú no lo hagas, ¿me entiendes? Porque tú lo permites. Eso es lo que está diciendo aquí. Es decir, cuando hay injusticia en una nación, la nación es avergonzada. Mire, el Perú es una nación que tiene más de 500 años de corrupción. Hace años escribió un economista sociólogo que se apellidaba Quirós, precisamente, el tema que él hizo un análisis de toda la corrupción. ¿Cuándo nacía la corrupción en el Perú? Tenía más de 500 años, hermano. Nuestra nación tiene ese problema, corrupta. Es normal, natural la corrupción, no solamente en el área pública, también en el sistema privado. Por ahí, el otro día conversaba con un hermano que trabaja en un lugar. Él trabaja en almacén. Me decía, pastor, he entrado ahí y he tenido problemas. Me han querido amenazar hasta de muerte. Me dice, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaba la mercadería y como yo trabajo en logística, entonces tenía que ver, pues, el carro que llegaba y traía todos los productos se demoraba como 15 minutos en la entrada. Qué raro, decía yo. Entonces fui a chequear y lo que pasaba era que antes de entrar sustraían todas las cosas y estaban de acuerdo el chofer, el ayudante y 2 o 3 personas, ¿no? Y se sustraían las cosas. Y él comenzó a contar uno por uno. Oye, aquí falta tanto, aquí falta tanto, aquí falta tanto. Y lo amenazaron, pero él ha seguido igual hacia adelante, ¿no? Entonces ya las cosas por ahí ya es difícil, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? A veces tú ves que los sicarios no matan a gente siempre entre ellos, se hacen ajuste de cuentas, sino hay gente que está viviendo conforme a la verdad y a veces agarran y lo matan, y son cristianos en algunos casos. Ese es el gran riesgo también de ser un verdadero cristiano, ¿no? Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Es decir, se corrompe el sistema judicial, el sistema policial, la fiscalía, todo se corrompe, todo, no solamente es aquí. Por ejemplo, hay un ejemplo que se está dando, ¿no?, con El Salvador. El Salvador, en el año 70 más o menos, tenía una crisis muy grande. En El Salvador hubo mucha muerte. Las guerrillas entraron ahí, primero hubo las guerrillas, y El Salvador es un país pequeñito, ¿no? Yo me acuerdo porque yo ese tiempo estaba en el otro bando, era marxista-leninista, y El Salvador, una nación tan pequeña, en 2 o 3 años habían matado más de 25.000 personas. Entonces El Salvador entraron ahí y supuestamente arreglaron el problema. Pero ¿qué pasó? Muchos de los salvadoreños se fueron a vivir a Estados Unidos, y en California formaron las famosas pandillas, ¿no? Entonces se formaron las pandillas y ahí nacen los maras, los maratruchas, esos nacen ahí. Entonces cuando el gobierno americano se da cuenta, agarra y los saca a toditos. Se da cuenta de que no podían crecer, se los saca a toditos. Y una vez fui precisamente a California, a Los Ángeles, a esa zona donde habían estado ellos, y me dijeron, mira, toda esta zona, pastor, me dijeron, antes aquí estaban las pandillas salvadoreñas y el gobierno se lo llevó a toditos. Y a toditos se lo llevó, no se juegan ninguno. Hicieron ellos, llegaron a El Salvador y formaron las famosas pandillas, eso, los salvas, los maratruchas, todo eso. Y eso ha crecido, llegó a crecer y ellos casi tomaron control del país. ¿Y qué pasó? Dios levantó a este hermano, a este señor que se llama, no sé si es cristiano, ¿no?, a Bukele, y él fue radical, ¿no? Ha sido radical y él ha cortado todo. Pero estamos hablando prácticamente más de 40 años de muerte, de violencia, ¿me entienden? Entonces todo el sistema estaba corrupto, todo el sistema. Por eso dice acá el proverbista, dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado afrenta a las naciones.
Entonces cuando a veces se conoce, tú eres peruano, ya, pues no. Tú eres colombiano, ya mismo no. Porque una vez yo estaba llegando a México, a la Ciudad de México, y llegamos, ¿no? Comenzaron, tú a la hora, no es normal que tú llegas y tú vas y recoges tus maletas, ¿no? Pero no, ahí en México no es así. Agarraron y lanzaron un montón de perros, porque hay perros especiales, a esos perros le dan de comer, lo hacen adictos a la droga, ¿no? Los hacen drogadictos, los hacen así. Entonces ellos pasaban por todas las maletas y subían y se iban a encontrar. Y después, recién a la media hora te entregaban, tú podías entrar a recoger tus maletas. Pero ellos chequeaban todo. Es decir, ¿qué llegaban? Llegaban los peruanos con los colombianos. Fue un vuelo que no sé qué, nos juntamos peruanos con colombianos y eso fue un escándalo, hermano, de verdad. Yo nunca había tenido ese problema. A veces las naciones los conocen, a esas canciones te las conocen por eso, ¿me entiendes? Colombiano, mexicano, ya, ¿me entiendes? Por eso acá dice bien claro, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Pero eso también se puede ver en las familias, hermano. Cuidado. Por ejemplo, hay familias que ya tienen ciertas características. Hay familias que son cristianos y viven conforme a la fe y permanecen en la fe y viven y mora la sabiduría, mora la justicia, viven en justicia y la gente, el barrio, la iglesia, en todo lugar lo conocen como que son así, porque ellos practican, son prudentes, aman a Dios, tienen temor de Dios, pero en cambio, tú eres de tal familia, ya. No. Algunos dicen, entonces también hay familias que son conocidas porque son pervertidas, tienen sus temas, ya. Dice, tú eres tal familia, no, tú eres tal barrio, así, de tal barrio, ya, desde tal barrio, así. Entonces, a veces también eso es así, hermano. ¿Por qué? Porque no practicamos la justicia. ¿Y cómo se practica la justicia? Para practicar la justicia primero tienes que ser salvado por el Señor. Y para ser salvado por el Señor te tienes que arrepentir de tus pecados. Para que tú te arrepientas de tu pecado, Dios por medio de su Espíritu Santo es el único que te puede convencer que eres pecador. Por eso que el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. No hay otra forma, ¿me entiendes? Tú no puedes salir del pecado. No tienes el poder para salir del pecado. Tú no puedes detectar tus pecados por sí mismo. Tú mismo te apaciguas tu pecado, te calmas con tu pecado. Pero cuando llega el Espíritu Santo y te hace entender que eres un pecador, lo que Dios te lleva es a que te arrepientas, a que reconozcas que eres pecador, porque pecamos contra Dios y su palabra y su ley, ¿me entiendes? Nosotros, el arrepentimiento es cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios y su palabra. Y el Espíritu Santo nos demuestra eso, que pecamos contra Dios. Y después nos lleva a la cruz, porque la única solución para salir del pecado es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos que aceptar que Cristo murió por nosotros. Esa es la obra, por eso que Pablo en el capítulo 20 de hecho dice arrepentimiento para con Dios y fe, la fe de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener y creer que Cristo murió por nosotros. Entonces cuando ya tú eres justificado por la fe, Dios te declara justo en Cristo Jesús, Dios te da una nueva naturaleza, eres un regenerado, te da nueva naturaleza, ya tú ya no piensas como antes, poco a poco Dios va cambiando tu manera de pensar porque vas entendiendo la palabra y tú poco a poco comienzas a practicar la justicia. Si tú no has tenido ese encuentro, nunca has tenido ese encuentro de que el Espíritu Santo te ha convencido que eres pecador, no eres cristiano, ¿me entiendes? No hay. La única manera de arrepentirse, de ser salvo es arrepintiendo y teniendo fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros los pecadores. Por eso acá dice, ahora, la benevolencia del Rey es para con el servidor entendido. Si tú está sentada la sabiduría y tú practicas la justicia, entonces tú entras a cualquier sistema, ya sea del Estado, ya sea privado, ya sea en tu mismo hogar, y tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tú vas a ser una persona que se te va a reconocer por lo que Dios ha hecho en ti y sigue haciendo en ti y hace a través de ti. Por eso dice, ¿no? La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido. Es decir, que el Rey reconoce y el Rey da favores ¿a quién? A aquellos que hacen las cosas correctamente. Acá dice
El servidor es cualquier persona. Puede ser la persona más humilde, como puede ser el funcionario más importante del Estado. Puede ser un ministro de Estado, puede ser un trabajador, un obrero, como puede ser el funcionario más importante de la empresa, ya que trabaja para un grupo, para un dueño o para un grupo de personas. Para cualquiera de ellos. Cuando se habla de servidor, aquí no se está hablando de un dueño, sino se está hablando de alguien que trabaja para alguien. Entonces, si tú vives, eres sabio y eres prudente y haces las cosas bien y practicas la justicia, entonces tú vas a ser bendecido por Dios. Vas a tener bendiciones, ¿me entiendes? Como ahorita, por ejemplo, ya en febrero o marzo, algunas empresas, de acuerdo a lo que es la empresa, pagan utilidades. Por ejemplo, en las minas, hay minas acá en el Perú. Por ejemplo, este año, Las Bambas ha sido una de las minas que más ha producido, y posiblemente las utilidades, no sé cuántos serán de las personas que trabajan en La Bamba. Dicen ahí los trabajadores que las utilidades son más de lo que ganan en los 12 meses. ¿Te imaginas? Las utilidades a veces en alguna empresa. Si tú ganaste, vamos a poner 100.000 soles en el año, a veces las utilidades son 200.000, 300.000 personalmente. Y muy posiblemente en Las Bambas y otras las empresas de cobre están creciendo y están ganando mucho dinero porque se está consumiendo mucho cobre. Ya hace 3 días o 4 días, Roque Benavides, que es uno de los más grandes mineros del Perú, está dicho de que el Perú tiene reservas solamente para 5 años de cobre porque había que explotar más. Ya están preocupados, ¿no? Hay una demanda muy grande. Entonces, esa gente, mire, si tú trabajas ahí por alguna circunstancia, caíste y si trabajaste en esa empresa, tú haces las cosas conforme, correctamente, de un momento a otro recibes ese pago, ¿no? Estoy hablando de algo así, ¿no? Que tú te esforzaste, llegaste a ser ingeniero y caíste en esa empresa. Dios te puso en esa empresa a trabajar porque te quiere bendecir. Él, por causa tuya o por causa de 2 o 3 cristianos que trabajan en esa empresa, que son sabios, que viven en la justicia, Dios benevolentemente y son buenos servidores, trabajan y conforme hacen las cosas correctamente, Dios los bendice. Dice, más el enojo contra el que lo avergüenza, más el rey se avergüenza cuando tú haces las cosas mal, cuando tú eres ese vivo, ¿no? Que agarras y dices, no, voy a hacer trampa, no. Y en el trabajo siempre estás ahí haciendo lo que no debes de hacer. O en el colegio estás haciendo lo que no debes de hacer. No, ahora que puedes usar el internet, la inteligencia artificial y cuantas cosas más, tú sales todo rapidito y haces todo lo que te mandan rapidito. Pero llega un momento en que Dios quiere avergonzarte y lo va a hacer. Y te va a demostrar que todo lo que tú haces es falso. ¿Me entiendes? Porque Dios se encarga de eso. Porque en el versículo 4 dice, 15:4 dice, el 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Algunos piensan que no es eso, pero vamos por partes. Mire, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, con el servidor prudente, con el servidor sabio, con el servidor justo, con el servidor que tiene temor de Dios, con el servidor que hace las cosas bien, con el servidor que ama a su familia. Si es un padre o una madre y trabaja, lo hace con honradez, lo hace con justicia, lo hace para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque quiere llevar el pan para sus hijos, porque quiere que sus hijos se superen. O si tú eres un joven, quiere hacer las cosas bien, quiere honrar a Dios porque ama a Dios. ¿Qué va a hacer el rey o el dueño o quien Dios determine? Dios va a hacer que sea benevolente contigo. ¿Me entiendes? Dios va a permitir que tú seas muy bendecido. Pero lo contrario es cuando haces todo, serás avergonzado. Un día te dirán, Señor, llegas a la empresa y no te dejan entrar. Dicen, Señor, usted está despedido, no puede entrar. Y ahí en la puerta nomás te despiden. Vaya a cobrar al banco y ahí está su dinero. Y te botan. Así de simple. ¿Me entiendes? O sencillamente, un día llegan unos policías a tu casa y te llevan a la comisaría y te ponen preso. Porque han encontrado que tú has robado, que has hecho cosas indebidas en la empresa y te meten preso. Y no puedes salir ahí. ¿Hasta qué? Hasta que pagues todo.
Porque así pasa, ¿me entiendes? Así pasa. Porque como tú crees que eres vivo, como muchos que se creen vivos, entonces ya llega un momento en que todo sale a la luz. 15.1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta apacible, la respuesta calmada, ¿no? Quita la ira. Si hablamos de este jefe, vamos a poner que tengas un jefe o un maestro o un padre que es iracundo, es terrible. Padre, jefe, maestro, quien sea, que está sobre ti, que tiene autoridad sobre ti. Pero esta persona es muy negativa, hace cosas muy feas y viene a veces hasta con lisura. Si estás de construcción, viene y te dice cuantas cosas, te insulta, te denigra, tú eres cristiano y te comienza a hablar, pero de lo peor. Hay gente, hermano, que se entera que tú eres cristiano y esa gente que es vulgar, que es así, y te dice cosas horribles. ¿Qué haces tú? ¿Te pones a discutir con él? ¿Te pones a pelear con él? Muchos se ponen a pelear, pero no. Y hasta se trompean de verdad y se agarran, si son en construcción civil, terminan agarrándose a palos y a veces ahora tienen armas y se matan entre ellos. Así pasa, ¿no? Pero si tú eres un cristiano, ¿qué hace? La blanda respuesta aplaca la ira, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, más la palabra áspera, tú le respondes igual, se enciende. ¿Te entiendes? Te hablan lisura, tú le hablas lisura. Te hablan palabras fuertes, tú le hablas palabras fuertes. ¿Me entiendes? Te insultan, tú le insultas. Eso, ¿quién te toma control de tu vida? Esa es nuestra naturaleza, normal, natural de un hombre caído, de un hombre pecador y a veces nosotros también los cristianos, como el mismo Moisés, ¿no? Que se arrebató. Dice que era el hombre más manso de la tierra, dice en número 12. No había un hombre más manso y humilde que Moisés, pero ya un día le causó ya al pueblo ya, y el Señor le dijo, háblale a la roca que yo voy a hacer salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró y le golpeó la roca y el Señor le dijo, no entras a la tierra prometida, te quedas. Porque Moisés antes de convertirse era iracundo, perdía los papeles, ¿me entiendes? Rapidito. Por eso que mató al egipcio, él lo mató con sus manos, ¿me entiendes? Porque estaba lleno de ira. Y Dios trabajó 40 años en el desierto con él para convertirlo en manso. Y dice que era el hombre más manso que había. Y si tú miras el libro de Éxodo y en Números, vas a encontrar, el pueblo se rebelaba, ¿qué hacía Moisés? Se humillaba, se arrodillaba y le pedía a Dios que lo ayudara. Y Dios lo ayudaba. Y Dios, pero en el versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mira, están unidos, ¿no? Viene alguien con esas palabras fuertes, feas, horribles, y tú le puedes hablar con palabras sabias, con palabras que el Espíritu de Dios te da, ¿no? Ya que una manifestación del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, es decir, el autocontrol, te controlas, pero no solamente te controlas, sino que de tu boca comienzan a salir palabras buenas, palabras de Dios, palabras, hay momentos en que te callas, y lo más sabio es quedarte callado, pero llega un momento en que Dios, por medio de ese Espíritu, como tú eres un hombre que en ti está sentada la sabiduría, en ti mora la sabiduría, tú practicas la justicia, eres prudente, ¿me entiendes? Dios te bendice, vas creciendo en la gracia, entonces Dios te permite que tengas esa prueba, que te toque ese tipo de jefe, ese tipo de profesor, o tengas ese papá, o esa mamá, que es violenta, que es iracunda, porque no solamente es el tema, es fuera, a veces en el hogar, pero vas creciendo, y te vas humillando, y vas aprendiendo, hasta que el Espíritu Santo te comience a decir qué palabra responder,
cómo responder, qué hacer, qué decir y qué no decir. Por eso dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero ahí dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Significa adornar, es como que es un diseño. La palabra adornar es que tú agarras y dices, oye, esta habitación está fea, dice, ¿no? Quiero arreglarla. Y entonces tú planificas y tienes una perspectiva y lo adornas ese cuarto. O tu cuarto, ya que está todo, un día llegas y te das cuenta, oye, que este cuarto está horrible, mi cuarto, qué feo. Y en tu mente comienzas a planificar cómo, y lo llevas a cabo. Esa es la palabra adornar. Que tú tienes, dice, no, ¿cómo trato cómo lo trato a mi papá? ¿Cómo trato a mi mamá? ¿Cómo trato a este profesor? ¿Cómo trato a este jefe? ¿Cómo lo trato? Y ahí el Espíritu Santo te va diciendo, y Él va a poner en tu mente de qué manera lo vas a tratar. Una perspectiva, eso lo dice, es la palabra adornar. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Entonces la sabiduría, como eres sabio, Dios lo pones ahí. Y de un momento a otro, ya no te tratan de esa manera, ya no te insultan, ya no te agreden, te comienzan a tratar. Y de un momento a otro, hasta te piden consejo. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está mirando. Dios está viendo todo lo que te está pasando. A Dios no pasa, para Él no pasa como algo que, no, Él lo sabe. Puede ser, amado hermano, que cada vez que a ti te agrede, a tu papá, a tu mamá le va mal. A ese jefe le va mal. A ese profesor le va mal. Y de un momento a otro comienza a pensar, hoy cada vez que le digo cosas a esta persona, me va mal. Ay, ¿por qué? Porque los ojos de Dios están mirando a los malos y los buenos. Él sabe que te están dañando, Él sabe que te están hiriendo. Dios lo sabe. Dios no está ahí mirando, sí, ya que pase, ya. No, Dios sabe cómo hacer. Él sabe. Y esa persona, o ese padre, esa madre, ese jefe, ese maestro, quien sea, ¿me entiende? Comienza a ver. Como Él sabe que tú eres cristiano y tú amas a Dios, tus padres saben que tú eres cristiano, va a cambiar. Porque ya Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Mira, algo pequeño que tú puedas hacer bueno, algo justo, algo sabio, algo que Dios te manda a hacer, Dios lo tiene en cuenta. Dios sabe que tú lo has hecho y que ha salido de tu corazón y que lo has hecho por amor a Dios. ¿Entiendes? Y Él sabe cuándo actuar a tu favor. Porque acá dice bien claro, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. A los malos y a los buenos. Él sabe cada acción que tú haces. Dios no lo pasa por alto. Por eso es importante. ¿Cuál es la clave? La sabiduría tiene que estar asentada ¿en dónde? En tu corazón. Tiene que ser prudente. Tiene que ser justo. Y Dios se encargará de que te das la benevolencia. Dios hará que tarde o temprano, porque Dios es bueno. La benevolencia significa que Dios es bueno. Y termina con el versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Nos lleva a dónde? Al Génesis. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En Génesis. ¿Quién es el árbol de la vida ahora? Jesucristo. Pero tú a estar en Jesucristo y a ser sabio y a practicar la justicia y a ser prudente, Dios te bendice. Dios benevolente va formando a Cristo en tu vida. Vas haciendo más sabio. ¿Entiendes? Y tú, de una u otra manera, te vas a convertir también, no un árbol de vida, sino alguien que tiene esa naturaleza del árbol de vida que es Cristo Jesús. Vas a actuar como Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo, la parte 4. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es decir, el perverso viene y te hiere con palabras, te hiere y te quiere destruir. El perverso también es aquella persona que está así,
se te ríe contigo, habla contigo, todo bonito, pero tiene una agenda escondida para destruirte. Su objetivo es destruirte, desaparecerte, te odia. Tú crees que es la persona que más te ama, pero en el fondo tú nunca lo ves amar a Dios, adorar a Dios, buscar a Dios. Si tú tienes un amigo, una amiga que no ama a Dios como debe de amar, ten cuidado. Si traiciona a Dios, te va a traicionar a ti. No puedes confiar, escucha bien. Tú no puedes confiar en una persona que no teme a Dios, una persona que no es sabia, una persona que no es prudente, una persona que no vive en la justicia, ¿me entiendes? No puedes confiar. Porque si tú confías, esa persona tarde o temprana te va a traicionar. Eso es lo que está diciendo ahí. Y te va a herir, te va a quebrantar. Allí quebranto significa que es como romper un hueso, dice. La palabra quebrantamiento es romper un hueso, ¿te imaginas? Quebranta tu espíritu, te hiere en lo más profundo de tu corazón. Te hiere. Pero acá dice, la lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué significa? Que hay personas que están heridas y tú puedes ser usado por Dios para curar, para sanar esas personas. Si tú eres una persona que es sabia, que la sabiduría está sentada en ti, está ahí, mora en ti, tú vives y cada día eres más temeroso de Dios, eres más prudente, eres sabio, más sabio cada vez. Practica la justicia, ve la benevolencia de Dios, Dios te va dando beneficios espirituales, te haciendo crecer en la gracia, el amor de Dios se está manifestando en tu vida, la palabra de Dios mora abundantemente en tu corazón. Cuando hablas con esa persona que está herida por alguien que ha sido herida en lo más profundo de su corazón, te puedes encontrar con un joven, una joven, que alguien que era su novio o su novia y que supuestamente se iban a casar, y que de un momento a otro todo se rompió porque él o ella tenía otra historia. O de repente era una persona que estaba casada y tenía hasta hijos. ¿Me entiende? ¿Cómo queda esa persona? La otra persona herida, destruida. Por eso aquí dice, ¿qué dice el proverbista? La lengua apacible es árbol de vida. Y Dios te la pone para que tú seas ese instrumento para sanar, para curar, pero con la palabra de Dios. Como tú eres temeroso de Dios, como eres sabio y amas a Dios y eres prudente y Dios te hace practicar la justicia y eres bendecido, la benevolencia de Dios está sobre tu vida, Dios es bueno y te va haciendo crecer. Puedes llorar con ella, puedes sufrir con él y ayudarle hasta que poco a poco lo sacas del hoyo. Dios lo saca a través de ti del hoyo. Y un día esa persona es totalmente sana. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo. Mire, cuán importante es que la sabiduría no esté sentada, afirmada en ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Y cómo se asienta? Teniendo temor a Dios. ¿Y cómo tenemos temor a Dios? Conociendo a Dios a través de la experiencia diaria que tengamos. ¿Cuándo es importante, jóvenes? No importa en el hoyo que te hayas metido en este día, estás en la peor condición, pero déjate ayudar. Déjate ayudar, deja que Dios te libere. Deja que Dios te sane, te cure, te liberte. Porque Él te ama. No estás aquí de casualidad. Por eso dice, el tema es practicando la justicia con la lengua del manso. Y el manso y pobre en espíritu. Tú puedes llegar a ser esa persona. Tú puedes llegar a ese nivel. Y eso Dios quiere para todos nosotros. Este mundo está quebrantado, hermano. Este mundo, como dije al comienzo, está herido, está en una condición. Hay tanta gente que va al psiquiatra, que va al psicólogo, que toman ansiolíticos, que toman antidepresivos. Hay tantos. Aquí está la solución. Ahí está. Árbol de vida. Tú eres el fruto apacible de árbol de vida.
Tú eres un árbol de vida en Cristo Jesús. Dios te ha escogido para sanar a los heridos, a los quebrantados, para restaurar, para levantarlos, para llevarlos a un encuentro con Dios, para que amen a Dios. Dios sana, Dios liberta. Padre, yo te doy gracias. Obra y haz entender la gran necesidad, Señor, de que la sabiduría esté asentada en el corazón, que la sabiduría, que doña sabiduría, según Proverbios 4, tome control de nuestro corazón, para ser prudentes, para amar la justicia, para vivir en la justicia de Dios, conforme a los principios de Dios, para tener la bendición y la benevolencia de Dios, para tener una lengua apacible, para tener una blanda respuesta, para aplacar la ira, para sacar de la ira del pecado a los hombres que están pervertidos por el pecado, Señor, que cuando han sido heridos, por el Señor, ellos quieren herir a otros, Señor, pero cuando tú nos conviertes en árbol de vida, ya no queremos herir a nadie. Por el contrario, queremos que aquellos que fueron heridos, como fuimos heridos por el pecado, salgan de esa condición, y al ser árbol de vida, te llevaremos la palabra que sana el alma, la palabra que convierte el alma, la palabra de Dios que lo llevará al arrepentimiento, a la conversión, y aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador, aceptando que son pecadores y quieren ser libres de sus pecados, libres de toda la ira, de las heridas que le han causado, Señor, porque tú por eso moriste en la cruz del Calvario, para libertar, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, te doy gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dios le bendiga, jóvenes.